Amén. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar delante de la presencia del Señor. Y agradecido, ¿cierto? De Amén. que nos permita el Señor poder iniciar nuestro culto de la tarde, donde confiamos en el Señor, que Dios nos dirigirá, nos dará la gracia, nos dará la Amén. sabiduría y nos dará el entendimiento para poder hacer todas las cosas. Lo invito a que podamos ser parte de este culto espiritual. Usted allá, ¿cierto? Clamando al Señor, estaremos orando en un instante más, Amén. juntos, para que Dios nos bendiga a través de su palabra, pero también enviando mensajes. Usted Sí, puede Señor. compartir este culto enviando un mensaje, enviando, ¿cierto? Allí también una palabra para que podamos compartir también la bendición del Señor. Quizás en una expresión de júbilo, en una expresión de gratitud, ¿cierto? En alabanza a nuestro Señor Jesús. Porque de esto en esta tarde es lo que tratamos, de adorar a nuestro Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. Así que vamos a iniciar este culto de Unificada en tu hogar en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Invitarlos, como ya lo había dicho, a que podamos orar, a que nos podamos presentar en la presencia del Señor. Amantísimo Dios, le damos las gracias, Dios mío, porque Sí, usted nos Señor. bendice a través de su preciosa y bendita palabra, Amén. la cual será abierta esta tarde, Amén. por medio de la cual seremos sustentados, alimentados, bendecidos, Señor, porque su palabra bendice nuestra vida. Amén. Señor, gracias, Dios mío. Rogamos por todos nuestros hermanos que estarán conectados, que se estarán conectando. Señor amado, permitiendo que esta tarde sea un culto glorioso, sea un culto maravilloso, Señor, Amén, Señor. donde realmente, amado Dios, podamos, Señor, adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Gracias, Dios del cielo. Rogamos humildemente, Señor, que en esta tarde pueda usted abrir, Señor, la puerta de su palabra y que a través, Señor, de este modesto canal de bendición, Señor. Señor, pueda usted, Dios mío, transmitir, Señor amado, por mis labios, su preciosa y bendita palabra. Amén. Gracias, Señor. Dios mío, sea usted limpiándonos, sea usted, Señor amado, Padre Santo, lavándonos con su preciosa sangre y dejándonos en comunión de espíritu, cada uno en su hogar, Señor amado, Padre Santo, tomando, Señor amado, la bendición que usted nos brinda, Amén. porque aunque el culto no se desarrolla en forma presencial, usted está presente, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Su poder y su manifestación se está glorificando, Señor, Amén. siempre. Y nosotros confiamos plenamente que usted será con nosotros esta tarde. Guíeme, Señor, es. ilumíneme por misericordia, deme la gracia para predicar de su palabra, porque sin ella, Señor, nada puedo hacer. Así es, Amado amado Dios, Dios. le doy a usted toda gloria, toda honra, toda alabanza, y le suplico, Señor, que al levantarnos de esta oración lo podamos hacer en comunión de espíritu, Señor, unánimes, unos con otros, Señor amado, clamando desde nuestros hogares, Señor, haciendo de este momento un culto verdaderamente en nuestra casa. Señor, nuestra casa se transforme, Señor, en el templo donde se adora y bendice tu nombre. Amén. Aunque sabemos, Señor, que los templos somos nosotros, porque usted habita en el corazón del hombre. Somos el templo, somos la morada, el tabernáculo de Dios que habita, Señor, por su Santo Espíritu. Amado Dios, te damos gracias y rogamos que ahora usted nos pueda bendecir y llenar, Sí, Señor, de todo júbilo y de toda bendición espiritual en el nombre glorioso de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sea grandemente alabado el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, tenemos esta tarde, como siempre, la bendición de la palabra de Dios. Y yo lo invito a que podamos compartir del mensaje que el Señor nos tiene preparado para este día. El mensaje está preparado en el libro del profeta Ezequiel. Quiero invitarlo a usted a que abra en el capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18,
versículo 21. Si usted no tiene una Biblia a mano o quizás, ¿cierto?, no puede encontrar rápidamente el capítulo, no se preocupe. Escuche atentamente la lectura de la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, desde el versículo 21 en adelante estaremos dando lectura a la palabra del Señor, de tal manera que podamos, ¿cierto?, tener esta lectura conforme a la voluntad de Dios. Si usted ya lo ha encontrado, Ezequiel capítulo 18, versículo 21, Amén. Daremos lectura entonces en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así su palabra. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Amén. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, y por ello morirá. Así es. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amén. Añada el Espíritu Santo entonces una gran bendición y revelación a la lectura de su preciosa y bendita palabra. Bien. En primer lugar quiero dar gracias al Señor por concederme, el Señor, la bendición de poder estar frente a ustedes. De esta forma lo hemos hecho durante todo el año 2020, hoy día ya parte del 2021, llevando el mensaje, llevando la preciosa palabra de Dios a través, ¿cierto?, de las plataformas como la que nosotros estamos ocupando, que es Facebook. Hoy día transmitiendo a través de mi Facebook personal. Por favor, usted comparta. No lo pudimos hacer a través de la página de la Iglesia Unificada, porque estamos transmitiendo desde el celular. Pero entendiendo que usted también puede compartir a todas sus amistades, y de esta manera vamos, ¿cierto?, llegando también a todos los que en alguna manera el Señor va a querer alcanzar en este día. Yo tengo la certeza de que todas las cosas están bajo el control de Dios, y Amén. cuando Dios quiere que su palabra pueda ser oída, por supuesto, va a ser oída. Amén. Ahora, lo importante es que el Señor pueda otorgarme también la gracia y la sabiduría. Bien, el mensaje de esta tarde trata, podríamos decir, de un tema muy importante y fundamental para nosotros. Así es, Señor. Habla de la justicia de Dios. Dios
es justo. Él es un Dios justo. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que Dios es un Dios recto. Juzga con rectitud. Juzga con el conocimiento y el discernimiento de todas las cosas, puesto que nuestro Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Aún escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Por tanto, sabemos que la justicia, que va muy de la mano con la santidad de Dios, la justicia de Dios es, ¿cierto?, la forma recta, justa, ¿cierto?, la forma, podríamos decir, perfecta, en la que Dios juzga todas las cosas. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Porque entendemos, ¿cierto?, que no hay otra bendición más grande para nuestras vidas que estar frente a un Dios justo. Así es, Señor. Que por supuesto esta noche o tarde vamos a tener que escudriñar con respecto a este tema espiritual, Amén. a esta doctrina fundamental de nuestra vida, porque entendemos que Dios en su soberanía, ¿cierto?, Así es, Señor. establece todas las cosas bajo esta justicia que verdaderamente a nosotros nos debe, por supuesto, en esta hora llamar a meditar en aquello, porque debemos comprender la justicia de Señor. Dios, pero a la vez también la santidad de Dios. Quiere decir que Dios no puede dejar pasar el pecado. Así es, Señor. En su justicia y en su santidad, la justicia es el justo pago por el pecado, y en su santidad que no queda, ¿cierto?, el pecado por inocente, sino que el pecado tiene un solo castigo, la muerte. Así Amén. es, Señor. Amén. El pecado es muerte. Así se lo dijo Dios a Adán. Si pecares, si tomares del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Amén. Y el hombre, cuando pecó, desobedeciendo a Dios, murió. Así es, Quedó Señor. eternamente separado de Dios. Bendito mi Pero Dios. Dios en su justicia, Dios que es justo, sabiendo que ningún hombre podría, podríamos decir, la capacidad de poder alcanzar la santidad de Dios. Y por medio de esta santidad, ¿cierto?, ningún hombre, porque todos estaban bajo pecado, podía, Así es, por Señor. tanto, de una u otra manera, como bien lo expresa la palabra del Señor, ¿cierto?, alcanzar, ¿cierto?, el que el pecado pudiese ser perdonado y pudiese, ¿cierto?, la causa, ¿cierto?, ser de parte de Dios terminada. Así Gloria es, sea al Señor. Señor. Vale decir, era imposible, ¿cierto?, que el hombre pudiera alcanzar a pagar el pecado, porque no podía bajo ninguna forma posible. Así es, Así que Señor. cuando el hombre quiere alcanzar la justicia de Dios por sus propios medios, haciendo obras o haciendo muchas veces, ¿cierto?, cosas que podría pensarse que pueden ser agradables frente a Dios, ninguna de estas cosas pueden realmente justificar al hombre. Alabado sea el Señor. Amén. Porque el hombre no puede satisfacer, ¿cierto?, el precio del pecado. Así es, Señor. Solo Dios, bajo, ¿cierto?, la autoridad del Hijo, pudo satisfacer él mismo, siendo Dios y tomando la condición de hombre, satisfacer el pecado, muriendo en la cruz y pagando ese precio glorioso. Amén. Así que tenemos esta noche que entender
la justicia de Dios, pero también la santidad de Dios. Amén. La santidad que no deja pasar el pecado y que por tanto necesitaba una satisfacción, Así es, ¿cierto? Señor. Para que el pecado fuese perdonado, y ningún hombre pudo ni puede satisfacer Así aquello. es, Señor. Por eso vino Cristo, por eso vino el Hijo de Dios, por eso el Verbo se hizo carne, Dios mismo se hizo hombre para satisfacer, ¿cierto?, el precio del pecado. Gloria sea al Señor. Por eso la palabra lo revela, ¿no? Sí, Señor. Y lo expresa el Espíritu Santo, ¿cierto?, que el Señor es el que ha redimido nuestra vida, ¿cierto?, el que ha hecho, ¿cierto?, que sea manifestada su misericordia, su bondad y su gracia para con nosotros los hombres. Amén. El salmista, a través del Espíritu Santo, nos recuerda a nosotros, ¿cierto?, con toda claridad, que Dios, en su infinita misericordia, es un Dios santo. Gloria sea al Señor. Amén. Vale decir recto. No hay en él caminos torcidos. No, Señor. Dios tiene un camino recto y un camino el cual es justo, pero también a la vez, ¿cierto?, en su santidad el hombre no puede alcanzar por sus propios medios a transitar por estos caminos bajo su sola justicia. Necesita Así es, Señor. un Salvador. Amén. Alabados al Señor. El libro de Salmos, en el capítulo 25, verso 28, dice: bueno y recto. Esta palabra recto significa justo. Amén. Habla de la justicia de Dios. Amén. Dice: bueno y recto es Jehová. Amén. Hay allí, ¿cierto?, una voz terminante. No hay más. Esta es la verdad absoluta. Esta, ¿cierto?, es la verdad fundamental donde hemos nosotros basado con toda confianza nuestra fe. Así es. Bueno y recto es Jehová. Gloria sea al Señor. Diciendo el Espíritu Santo: por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Quiero agregar el verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Sí, Señor. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Así es, Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Amén. Dios mismo nos enseñará el camino. Cristo mismo, Señor. Dios mismo, al haberse hecho carne, en la persona del Hijo, nos enseñó el camino. Nos encaminó por la senda de la justicia. Bendito mi Dios. Y Él ciertamente nos llevó a través de Cristo, ¿cierto?, el conocimiento del juicio, como dice la palabra, y nos enseñó la carrera. Bendito mi Gloria Dios. sea al Señor para siempre. Amén. Cristo mismo, ¿cierto?, a través de su palabra, reveló que era necesario cumplir toda justicia, como bien lo expresa la palabra del Señor, ¿cierto? Así es, Señor. Hablándonos el Espíritu Santo a través, ¿cierto?, de Mateo, en el capítulo 6, versículo 14. Dice el Señor, enseñándonos a través de su palabra, Mateo, gloria a Dios, 6, 14. Vamos ahí a escudriñar la palabra del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Mateo 6, 14 dice el Señor a través de ella: porque dice el Señor, porque es necesario, dijo, ¿cierto?, que toda justicia sea cumplida. Amén. Alabados al Señor. Y allí el Espíritu Santo, ¿cierto?,
nos revela esta gran verdad. Perdón, Mateo en el capítulo 3, versículo 15. Amén. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cristo vino para cumplir toda justicia de Dios. Amén. Él es el que nos enseña el camino de la justicia, porque Él, el Señor, es recto, ¿cierto? Justo en su justicia, y Él vino a cumplir, a satisfacer, ¿cierto?, la justicia de Dios que había sido quebrantada por el hombre cuando pecó. Y el único que pudo satisfacer, ¿cierto?, y cumplir con esa satisfacción ante Dios fue Cristo el Señor, porque Él mismo en condición de hombre, pero como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho carne, pudo cumplir toda justicia de Dios. No hay ningún hombre que la pueda cumplir, solo el Señor. Así que bien miramos, ¿cierto?, la palabra del Señor como está revelado, ¿cierto? Aquí mismo también en el Salmo 45, verso 6, hablando el Señor con respecto a que Dios es justo, diciendo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Bendito mi Dios. El trono de Dios, que habla, ¿cierto?, de su autoridad, que habla de su gobierno en el universo, en todas las cosas, porque por Él fueron creadas, dice el Señor, tu trono, amén, oh Dios, es eterno y para siempre. Luego agrega, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Gloria sea al Señor. El cetro del Señor, ¿cierto? Su mando es toda justicia. Así que Dios es justo, Dios es recto, Dios tiene en su mano toda sabiduría y toda justicia. Por eso que esta noche el Espíritu Santo, a través del profeta, ¿cierto?, Ezequiel, nos hace entender este camino. Primero, diciendo, si el injusto, ¿cierto?, obrare en obras de justicia, Dios lo perdonará. Mas si el justo, ¿cierto?, se apartare de las obras de justicia, ciertamente morirá. Gloria sea al Señor. El verso que termina esta lectura dice, porque no quiero la muerte, como decimos nosotros, ¿cierto? No está literalmente escrito. No queremos, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del que muere. Amén. No es esa la finalidad de Dios. La finalidad de Dios es salvar al hombre. Y por eso vino Cristo a cumplir toda justicia para que por medio de Él pudiese el hombre alcanzar salvación por la fe, por medio de su gracia. Amén. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amén. Amén. Así que, ¿qué habla este capítulo? De la justicia de Dios, que es imputada al hombre por la fe, imputada al hombre por la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. De ese convertimiento, de ese nuevo nacimiento que se ejecuta en el hombre desde el momento en que cree en Cristo el Señor. Amén. Amén. Cristo es el que cumplió la justicia. Y cuando nosotros vamos a Cristo, esa justicia nos es imputada por gracia, por misericordia. O sea, en otras palabras, Dios nos ve justos a través de Cristo. Amén. Aunque seguimos siendo injustos. Amén. Pecamos. Sí. Gloria sea al Señor para siempre. Por eso que es necesario, ¿cierto?, meditar en estas cosas. Gloria sea al Señor. Como dice Romanos en el capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, habla con respecto a estas cosas que son tan importantes, diciendo en primer lugar, dice de la siguiente manera, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras, dice el apóstol Pablo. ¿Qué menciona o a qué parte de la Biblia se está refiriendo el apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo? Qué bueno tener la base de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Por eso es que nosotros nos basamos en la palabra del Señor, o yo me baso en la palabra del Señor para poder predicar este mensaje. Como el apóstol Pablo recuerda, ¿cierto?, a David, el salmista, profeta de Dios. Así también yo recuerdo esta noche la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es la que nos dará certeza de lo que estamos hablando. Así es, Señor. Amén. ¿Dónde se tomó el apóstol Pablo para referir estas cosas? Salmo 32. Amén. El Espíritu Santo recuerda lo que el Señor le reveló a David. David, por supuesto, es un hombre que conoce de la misericordia, del perdón de Dios, del amor y de la bondad de Dios. Porque David fue un hombre de fe. Creyó en su corazón, ¿cierto?, en el Dios Todopoderoso. Como bien dice, y lo vuelvo a repetir, en el Salmo 32, donde está basado el apóstol Pablo, el cual, ¿cierto?, también en algún momento leyó las Escrituras. ¿Qué escribió David? Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Alabados al Señor. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿qué dice Romanos? Dice ahora, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o de la circuncisión o también para los de la incircuncisión o los no judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Porque creyó, Dios en su amor le contó su fe por justicia. Amén. Gloria sea al Señor. Así todos los que creemos en Cristo, porque Abraham creyó en Dios, creyó en Cristo, creyó en la promesa de Dios, que vendría el Hijo de Dios a salvar lo que estaba perdido. No se olvide que Abraham fue profeta y él recibió la revelación del Hijo en su corazón. Gloria sea al Señor para siempre. Por tanto, en esta hora, ¿cierto?, como dice el salmista David, y lo recuerda el apóstol Pablo, bienaventurado, feliz el hombre, pleno el hombre, dichoso el hombre, la mujer, que sus pecados le han sido perdonados. ¿Cuándo David vio este perdón? Lo revela versos más abajo. Dice, mientras callé, mientras oculté el pecado, mientras el pecado no lo confesé. ¿Cuál es el principio del perdón del pecado del hombre? Es la confesión. Amén. La confesión. El reconocimiento de que hemos pecado, que somos pecadores, que no tenemos justicia para alcanzar a satisfacer a Dios en cuanto a la causa del pecado, que es la muerte. Solo Cristo pudo hacerlo. Gloria sea al Señor. Mientras el hombre calla, mientras el hombre guarda el pecado, mientras no viene a las plantas del Señor para reconocer que ha pecado y que solo Cristo lo puede justificar, vale decir, lo puede declarar recto, justo, bajo, ¿cierto?, las obras expiatorias que Cristo ha realizado por amor a cada uno de nosotros. Por eso dice, mientras callé, ¿qué pasó en David? Se envejecieron mis huesos. Vale decir, toda su vida espiritual se deterioró, su cuerpo aún. Gloria sea al Señor. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Todo esto pasó mientras David no declaró su pecado. Así es, Señor.
Señor. Vio que su vida espiritual se iba secando. Vio que su comunión con Dios se iba alejando. Él clamaba y no había respuesta. Había una sequedad espiritual dentro de su vida. Mientras ocultó el pecado. Mientras no lo confesó. Así es, Señor. Distinto fue cuando en el verso 6 David expresa por el Espíritu Santo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Gloria sea al Señor. ¿Cuándo pasó esto? En el verso 5 dice, mi pecado te declaré. Amén. Amén. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice David. Sí. Cuando David, cierto, se abrió a Dios y le dijo, Dios mío, pequé contra ti. Amén. No soy digno de ser llamado tu hijo. Bendito mi Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Y cuando David confesó de esta manera, dice que él también recibió el Sí, perdón de su Señor. pecado. Dios perdonó a David. Amén. Quizás las consecuencias del pecado le siguieron, pero Dios perdonó a David. Cuando miramos a través del apóstol Juan, en Primera de Juan, el Espíritu Santo a través de Juan nos declara lo mismo, Sí, Señor. diciendo de la siguiente manera, Juan capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos Así y es, la Señor. verdad no está en nosotros. No, mi Dios. Nadie puede pensar que es tan casto y puro que no peca. Todos los hombres, aunque tenemos el conocimiento de Cristo, pecamos. Ya no empedernidamente, como en el pasado, gozándonos en el pecado, sino que hoy día, ¿cierto?, buscando la santidad en el temor de Jehová. Amén. Pero aún así, como ser humano, todos los días pecamos. Así es, Señor. Amén. Por ignorancia, involuntariamente, a veces quizás voluntariamente, porque no olvidemos que estamos frente a un Dios santo, 3 veces santo. Así es, Señor. Es lo mismo, Amén. ¿cierto?, que yo pusiera un mantel que fuese pero resplandeciente de blanco, Sí, Señor. le aseguro que aún la manchita más pequeña se notaría, Amén. aún la más insignificante Sí, Señor. se notaría en ese Amén. blanco. Así también es ante la presencia de Dios el pecado más pequeño es notorio y el pecado pequeño o grande es muerte. Por tanto, solo la justicia y la gracia de Dios a través de Cristo nos hace rectos ante Dios. Pero como bien dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, usted a mí no me puede venir a decir, ni yo le puedo decir a usted, yo soy una persona que desde que conozco al Señor nunca he pecado. Todos los hombres pecan. Y están bajo la misma condición. Por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que hoy día hace la diferencia? El haber creído en Cristo. El haber aceptado a Jesús el Señor. El que fue puesto por propiciación de nuestros pecados, vale decir, para poder, ¿cierto?, alcanzar, a satisfacer a Dios en cuanto al pecado y a su condenación, que es la muerte. Cristo murió y satisfizo, ¿cierto?, lo que demanda el pecado, la muerte. Cristo murió por amor a nuestras almas. Él tomó nuestro lugar para que por medio de Él alcanzásemos la justicia que es por la fe en Cristo. Gloria sea al Señor. Así que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Mire, si confesamos nuestros pecados, David dice, y cuando confesé, cuando declaré mi pecado ante ti, y no oculté ninguna de mis iniquidades. Y Juan dice, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿ha tenido usted una conversación personal con el Señor? Bendito mi Dios. Íntima, porque el pecado no se confiesa a otro hombre. No, mi Dios.
La Escritura dice, maldito el que confiare en otro hombre. El pecado no se confiesa a otro hombre, porque otro hombre no tiene la autoridad para perdonar pecado. Solo Dios perdona el pecado. Amén. Por eso es que cuando Cristo perdonaba el pecado, los fariseos y los sacerdotes estos rasgaban vestidura y decían, ¿quién es este que perdona pecado? Solo Dios lo hace. Entonces el Señor, para que ellos entendieran que Él era Dios, les decía, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado. ¿Qué es más fácil? Le dijo, decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Las dos cosas son iguales. Y le dijo al hombre, toma tu lecho y camina, para que se dieran cuenta que él tenía autoridad para perdonar, para salvar y para redimir al hombre. Ahora, si confesáramos nuestros pecados al Señor, ¿ha tenido usted esa conversación con Dios? No piense usted que va a entrar al camino del Evangelio sin antes tener esta conversación con el Señor. Confesar su pecado, llámelo por el nombre. Haga ver, ¿cierto?, todo lo que su mente alcanza a recordar, porque habrá muchas cosas que no recuerde. No se olvide usted que el Espíritu Santo dice que estábamos atestados de pecado, hasta más arriba de la coronilla. Solo el Señor perdona el pecado y con su sangre borra la inmundicia, porque el pecado deja inmundicia y la sangre de Cristo limpia la inmundicia del pecado. Amén. Y el Señor lo perdona. No solo lo perdona, sino que también lo limpia. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Esa sangre bendita que lava y limpia de todo pecado. La iniquidad, la inmundicia del pecado es quitada. Limpios somos frente a Dios por esa sangre preciosa que al ser clamada por la fe nos limpia de toda iniquidad. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel. Primeramente, es fiel. El Señor es fiel para con nosotros. Es fiel para con Dios. Porque Él vino para cumplir este propósito de salvar, de redimir, de perdonar. Él es fiel en lo que está haciendo. Pero también dice la palabra del Señor, es justo. Es justo. Vale decir que cuando el Señor perdona, Él es justo porque Él tomó nuestro lugar y por amor a nuestras almas murió. Sí, Señor, amén. Y en su justicia hemos sido alcanzados. Él es recto. Él es justo. Él ciertamente es el que cumple y satisface toda la ley. Todos los preceptos, todos los conceptos los cumple el Señor. Porque Él es recto, santo y justo en todo. Como dice el libro de los Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, apartado de pecadores. Alabado sea el Señor. Amén. Cristo. Gloria al Señor. Bendito mi El Dios. que, como bien dice, es justo, es recto. Amén. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo perdona, sino que también limpia. Porque una cosa sería perdonar, pero que la inmundicia permaneciera. Así es, Señor. Y cuando Cristo perdona y limpia, ya no hay más conciencia de pecado. Vale decir, el pecado el Señor lo perdonó. Gloria a Dios para siempre. Amén. Qué maravilloso es lo que dice, por ejemplo, el profeta Miqueas. Amén. Dios hablando por el profeta Miqueas. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice Miqueas en el capítulo 7, verso 19? Dice así el Señor. ¿Qué Dios como tú? Aleluya. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Amén. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. No es para siempre el enojo de Dios. Dios no permanece enojado por toda la vida por lo que hemos hecho. Él perdona de corazón y redime y remite nuestros pecados. Sí, ¿Por qué? Señor. Porque Dios se goza. Amén. Alabados al Señor. Y aquí hay una palabra que a mí, cierto, me llena el alma. Dice que Dios se deleita, su deleite es su gozo hacer misericordia. Amén. Gloria sea al Señor.
dice el Espíritu Santo, Él volverá a tener misericordia de nosotros. El pecado, por supuesto, nos separa, pero por Así medio es, de Cristo Señor. vuelve, ¿cierto?, la reconciliación. Y Amén. vuelve el Dios a tener misericordia con el hombre a Sí, través de Señor. Cristo. Dice, sepulta nuestras iniquidades y Amén. echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Amén. Por tanto, cuando el Señor perdona, perdona, mi hermano. Amén. No es como nosotros los hombres que decimos perdonamos pero no olvidamos. O muchas veces perdonamos pero siempre estamos recordando, ¿cierto?, la ofensa. Dios perdona y dice, no me acordaré más de tus pecados y lo echaré a lo profundo de la mar. ¿Se da cuenta la importancia de confesar nuestros pecados frente al Señor en la intimidad? ¿Cierto? A solas con el Señor. Amén. Él nos escuchará y nos oirá. Y si hay un corazón contrito y humillado, nos perdonará y con su sangre nos lavará. Aleluya. Como bien dice el Espíritu Santo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, si no confesamos nuestro pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Así es. Y si alguno hubiere pecado, porque todos los hombres pecamos, Amén. dice el Señor, abogado tenemos, el que nos defiende, el que intercede por nosotros frente al Padre. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y cuando habla de propiciación, está hablando de que Cristo logró cumplir, ¿cierto?, lo que el pecado requería, la muerte, y Él pudo satisfacer, gloria sea al Señor, la demanda Así es. de ese pecado muriendo por nosotros. Por eso que es la propiciación de nuestros pecados. Propiciación es una palabra que significa, ¿cierto?, satisfacción. Gloria sea al Señor. Sustituto inocente. Cristo es el sustituto, esa satisfacción que fue dada en la cruz del Calvario por el pecado del hombre. Gloria sea al Señor. Así que por tanto abogado tenemos a quien nos defiende, a quien está intercediendo frente al Padre. Porque cuando Dios, a través de su justicia y a través, ¿cierto?, de su santidad, mira el pecado del hombre, vemos que el pecado merece una sola cosa, la muerte. Pero Cristo, que está allí sentado a su diestra, dice, Padre, Él ha creído, ella ha creído en mí. Amén. Y por su fe les dada, ¿cierto?, la gracia de Dios, que es algo que recibimos sin tener nada a cambio que dar. Así es, Señor. De gracia hemos sido salvos, de gracia hemos sido perdonados y hemos sido justificados por la propiciación, vale decir, porque Cristo cumplió la satisfacción del pecado. Gloria sea al Señor. Así que qué grandes bendiciones hay en poder confesar nuestro pecado. Gloria sea al Señor. Ahora sí que podemos llegar ahí a Mateo 6:14, donde el Señor, ¿cierto?, en su palabra nos enseña, el Señor hablando a través, ¿cierto?, de estas benditas y maravillosas palabras de Dios. Mateo 6:14 dice así el Señor en su palabra, 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿cierto?, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vale decir, lo que de gracia nos ha sido dado, también de gracia tenemos que darlo. Amén. Perdonando, seremos perdonados. Gloria sea al Señor para siempre. Así como Cristo, aunque Él no tenía pecado, nos perdonó de pura gracia. Alabado sea el Señor. Así que la justicia de Dios, que es revelada desde el cielo, ¿cierto?, y que lo reveló Dios desde la antigüedad, desde el profeta Ezequiel hacia adelante, Dios está hablando de todas estas cosas
conforme a la misericordia y al amor y a la bondad de Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Ahora, la justicia de Dios, la rectitud de Dios, la vemos manifestada en todas las escrituras. Dios es justo. Cetro de justicia, ¿cierto? Es el que está en la mano de Dios. Su trono, trono de justicia. Gloria sea al Señor. Miramos un pasaje en el libro de Génesis que es muy revelador con respecto a la justicia de Dios. Amén. En primer lugar, Génesis 18:16 nos declara, ¿cierto?, lo que ha acontecido o lo que va a acontecer con Sodoma y Gomorra y cómo Dios reveló estas cosas a Abraham. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué las reveló? En primer lugar, ¿por qué Dios le reveló a Abraham estas cosas? Lo que Dios iba a hacer. ¿Necesitaba que Abraham le dijera la iniquidad de Sodoma y Gomorra? Dios es omnisciente, la conoce. Amén. ¿Necesita Dios ir a mirar si Dios ya lo sabe? Así. Pero en la visita de aquellos 3 ángeles, Dios demostró, ¿cierto?, que Él no juzga ligeramente, sino que juzga lo que ve, Amén. lo que palpa. No juzga así nomás. Su juicio es justo y recto. Y por eso vemos, ¿cierto?, esta conversación que Abraham tiene con Dios. Alabado sea el Señor. Antes de aquello, nos vemos nosotros revelados en la palabra del Señor lo siguiente. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Y dice la Escritura así: y los varones se levantarán de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Cuál era esta conversación que Abraham iba a tener respecto a la justicia de Dios? Señor, si hay 50 justos, ¿destruirás Sodoma? ¿Destruirás al justo con el impío? Y la respuesta de Dios: no lo destruiré, por amor a los 50 Así es, justos. Señor. Pero Dios le revela algo muy importante diciendo: y los varones se levantaron de allí, ¿cierto? Estaban allí bajo una encina, ¿cierto? Abraham los atiende, Abraham, ¿cierto?, conversa con ellos, y al levantarse de aquel lugar, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Gloria sea al Señor. Amén. Mire qué grande esto. Y habiendo de ser Abraham, dice Dios, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Lo que Abraham iba a ver ahora, iba a ser manifestado a todas las generaciones posteriores. Abraham iba a ser testigo del justo juicio de Dios, y que él iba a transmitir estas cosas a sus generaciones. Y hoy, a través de la fe, nos ha sido transmitido también a nosotros al leer este pasaje. Amén. ¿Encubriré yo a Abraham las cosas que voy a hacer? Le mostraré a Abraham que soy justo y recto. Gloria sea al Señor. Que el pecado merece condenación, pero también hay justicia, porque si hubieran 50 justos, no los destruiré. Porque si hubieran 30 justos, no los destruiré. Y aun si hubieran 10 justos, no los destruiré por amor a esos 10 justos. Yo quiero decir en esta tarde, Dios en su amor, cuando venga sobre la tierra estas cosas que habrán de venir en el proceso de la gran tribulación, el Señor habrá sacado a los justos. Amén. Porque no conoceremos la ira de Dios. No, Señor. Porque el impío no pagará lo mismo que el creyente. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que pasó en Sodoma. Lo que pasa es que en Sodoma no habían 10 justos, solo Lot, sus hijas, Así es, Señor. ni siquiera sus yernos.
Gloria sea al Señor. O su mujer. No habían ni 10 justos. Pero Dios libró a Lot y su familia. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Sabemos que, bueno, la oración con respecto a Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia de Dios. Amén. Por tanto, Dios no necesitaba enviar a nadie, ¿cierto? Y la presencia de estos 3 ángeles, ¿cierto? Que manifiesta la Trinidad de Dios. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Para venir a conversar con Abraham, a declararle a Abraham las cosas que habrán de acontecer, para que Abraham pueda publicar hoy día. Podemos nosotros hoy día publicar la justicia de Cristo. Por eso Dios nos llamó, por eso el Señor nos perdonó el pecado, para que hoy día podamos, ¿cierto? A diferencia de los ángeles que no han pecado, nosotros poder decir, yo fui pecador y Cristo me perdonó. Y así como me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti si tú crees en Él y le aceptas y le recibes en tu corazón, confiesa tu pecado y Él es justo y fiel para perdonarte. Amén. Gloria sea al Señor. Por supuesto, Sí, Señor. entendiendo que todas aquellas cosas serán hechas con verdad y justicia, Mi Dios. porque Dios no puede ser burlado. Dice el Espíritu Santo, habiendo de ser Abraham primero una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Gloria sea al Señor. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. No necesita ir ahí, en sitio, a ver las cosas. Pero para declararle a Abraham que Dios está preocupado y está mirando las cosas y nada de ellas escapa, Dios le demostró de esta manera que el hombre es juzgado por Dios rectamente. Alabado sea el Señor. ¿Dónde fue escuchado ese clamor? Lo vemos nosotros a través de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6. 2 de Pedro. El Espíritu Santo le declara al apóstol Pedro diciendo de la siguiente manera, ¿no? Alabado sea el Señor. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, amén, a los que habían de vivir impíamente, vale decir que la paga del pecado es muerte. Como bien lo dice el Espíritu Santo a través, ¿cierto?, de lo que hemos leído. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Porque si el hombre pecare, morirá. Diciendo el Señor, para que quedase como ejemplo para los que viven impíamente. El libro y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Gloria a Dios. Y ahí estaba, ¿cierto?, la oración de Lot, que afligía cada día su alma. Y escuchó Dios este clamor. Y Dios descendió. Y vio. Y constataré. Vuelvo a insistir, Dios es omnisciente, lo sabía, pero Él le mostró a Abraham, ¿cierto?, la importancia del pecado y del justo y recto juicio de Dios. Y le dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es la pregunta de Abraham, intercediendo. Gloria al Señor. La respuesta de Dios, quizás haya 50 justos, dijo, dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti, le dijo Abraham, el hacer tal
que hagas morir al justo con el impío y que sea el Bendito justo mi Dios. tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra Sí, Señor. no ha de hacer esto que es justo. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su Y nombre. la respuesta de Jehová: si hallare en Sodoma 50 juntos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Amén. Hay algo que hoy día sostiene a este mundo, Así es, Señor. y es su iglesia. Amén. Amén. Por amor a su iglesia, el Señor está obrando en esta tierra y está teniendo misericordia de ella. Pero cuando la iglesia sea retirada en el arrebatamiento, se producirá lo que se llama la gran tribulación. Así es, Señor. Alabado Amén. sea el Señor. Por amor a los justos, el Señor Sí. hace misericordia. Gloria a Dios. Bendito mi Por Dios. amor a los justos, Sí, Señor. el Señor hace que también en su amor y en su bondad, ¿cierto? Haya misericordia en Sí, estos Señor. tiempos. Alabado sea Dios. Luego en la conversación Abraham, entendiendo que no habían 50, 30, dijo 10. Como bien dice al final de esto: no se enoje contra mí, mi Señor, le dijo Abraham, si hablare solamente una vez. Quizás se hallara ya 10 justos. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Así Y es, Jehová Señor. se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gloria al Señor. Amén. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. No había justos allí. Solo Lot y sus hijas fueron salvados. Su esposa salió con ellos, pero miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Así es, Señor. Amén. Gloria al Señor para siempre. La justicia de Dios. El pecado un día tendrá retribución. La maldad es la que al hombre lo alejará de Dios. Porque hay un medio de Así es, salvación. Señor. Cristo el Señor. Amén. Por eso que es tan importante lo que el Espíritu Santo en esta hora nos plantea a través de su palabra. Sí, Señor. Gloria sea al Señor. Mostrando Dios, ¿cierto?, la justicia de Dios Amén. a través de Israel, su pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 8. El Señor hablando a través de su palabra. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así es, Y Dios Señor. tomó a Israel para que fuese ejemplo a las naciones. Amén. Por eso, benditas las naciones que basan su carta fundamental en la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo se han destruido las naciones cuando han querido tomar ciertamente los fundamentos bíblicos, traspasarlos, ¿cierto?, de la carta fundamental para establecer fundamentos laicos, fundamentos de hombre, gloria sea al Señor, con enseñanzas de hombre, y destruyen el verdadero fundamento de sabiduría que rige a las naciones y que a esas naciones le ha dado bendición? Mientras Israel se rigió por la palabra de Dios y los estatutos y la ley, Dios bendijo a Israel. Pero cuando el hombre se apartó en su maldad, su propia maldad le trajo condenación. Así es, Señor. Gloria sea al Señor. Y Dios puso a Israel como ejemplo de las naciones para que vieran a estas naciones y dijeran: ¿qué nación como esta? ¿Qué Dios como este tan cercano? Este Dios que escucha, este Dios que responde, Amén. este Dios que le ha dado leyes sabias para que vivan. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. Tenemos que lamentar que nuestra carta fundamental, que fue en alguna manera, ¿cierto?, inspirada en conceptos y teniendo preceptos bíblicos, lamentablemente
en estos últimos tiempos, no solo nuestra carta fundamental, sino que la de las naciones se ha ido tergiversando y volviendo, ¿cierto? Podríamos decir, leyes humanas, que muchas veces, ¿cierto?, quieren de alguna manera alcanzar minorías, hablando de justicia, pero lamentablemente los caminos que al hombre le parecen ser derechos, para Dios son torcidos. Así es, Señor. Y llevan a destrucción. Gloria sea al Señor para siempre. Es lo que en esta noche vemos a través de la palabra, diciendo de la siguiente manera: quiero, dice el Señor, yo la muerte del impío, quiero yo la muerte del pecador, dice Dios. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Como bien dice el Señor en su palabra. Dios bendiga ciertamente su palabra. Amén. Si dijereis, no es recto el camino del Señor, hoy ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Dijo. ¿No es justo el camino que Dios ha establecido? Amén. Gloria sea al Señor, Así es. como bien lo establece en Deuteronomio, diciendo: ¿y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Bendito sea el Señor. Cuando nosotros verdaderamente entendemos que lo que Dios establece en su palabra es justo y verdadero, gloria a Dios. Y que cuando vivimos conforme a ella hay bendición para nuestra vida. Así que la justicia de Dios fue manifestada a través de Israel, a través de Abraham, ¿cierto? Para que Abraham comunicase a sus generaciones, para que hablase de la justicia de Dios. A Israel, para que a través de las leyes benditas las naciones pudieran mirar y pudieran ver este ejemplo glorioso. Gloria al Señor. Hoy nos ha puesto a nosotros para que declaremos la justicia que es de Cristo. Amén. Bienaventurado el varón Amén. a quien Dios no imputa de pecado. Aquel varón o varona que el Señor ha perdonado todas sus rebeliones y lo ha echado a lo profundo de la mar. ¿Cuál es ciertamente esta propiciación? Bendito mi Dios. Cristo nuestro Señor, Amén. por quien, habiendo creído, hemos recibido salvación, perdón de pecado y el lavado de toda inmundicia. Así es, Alabado Señor. sea el Señor Amén. para siempre. Dios bendiga, ¿no?, su palabra dentro de nuestros corazones. Amén. Aleluya al Cordero. ¿Qué más decir con respecto a la justicia de Dios que nos ha sido dada por gracia? Sí, Señor. Qué hermoso es cuando leemos, por ejemplo, al profeta Isaías, profeta, capítulo 53, verso 11, diciendo el Señor en las siguientes expresiones: habla de aquel que es justo Amén. y que por su justicia hemos sido justificados por fe Sí, Señor. en Él. Amén. Diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma. Amén. Cristo. Amén. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Amén. Por su conocimiento, ¿cierto? El conocimiento de Cristo nuestro Señor en cuanto a la justicia de Dios, Él tomará, ¿cierto?, nuestras iniquidades y las llevará a sí mismo. Gloria a Dios para siempre. Por tanto, yo le dejaré parte, dice la Escritura, con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, y habiendo tomado su pecado y el mío y el de toda la humanidad pasada, presente y futuro, Sí, Señor. Cristo lo llevó a la cruz Amén. y satisfació el precio del pecado, la muerte. Amén. Cristo, siendo Amén. perfecto y sin pecado, murió por nuestros pecados. Así es, Señor. Por tanto, confesemos nuestro pecado. Amén. Cada Amén. día vamos a la presencia del Señor. Sí, mi Dios. Busquemos cada día que el Señor perdone nuestro pecado. Amén. Nunca callemos, nunca No, podamos Señor. pensar, oh, soy tan perfecto, soy tan maravilloso. Todos los días fallamos, pero Amén. tenemos un abogado que nos defiende. Amén. Sí, Señor. Gloria sea al Señor. Y que allí en la cruz del Calvario derramó su vida y dio su sangre por amor a nuestras almas. Gloria Así a que Dios.
como bien dice su palabra, porque no quiero, dijo el Señor, la muerte del pecador, la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y quiero invitar a todo aquel que me escucha que no ha recibido a Cristo en su corazón, conviértase a Cristo. Vuelva su corazón al Señor. Él le perdonará. Fiel y justo es para perdonar su pecado. Amén. Y para justificarlo. Vale decir, siendo injusto, Dios le mira a través de la justicia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor por la fe. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así que volvamos nuestros ojos al Señor. Amén. Y viviremos. Gloria Bendito sea el su día, nombre. bendita la hora en que volvimos nuestros ojos a Cristo y hemos vivido. Gloria sea al Señor. Nuestro Dios que ha sido justo. Y Él dice, Amén. si el justo se volviere de la justicia de su camino, ¿cuál es la justicia de nuestro camino? Cristo el Señor. Amén. Amén. Esa es la justicia de nuestro camino. Sí. El haber creído en Cristo. Y si alguno se volviere de Cristo, como dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, diciendo de la siguiente manera, por tanto es necesario que con más diligencia, quiere decir esfuerzo, premura, ¿cierto? Con todo empeño, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Amén. ¿Cómo? Si descuidamos esta salvación tan grande. Porque si el justo hiciere ciertas obras injustas, morirá. Gloria sea al Señor. Si el hombre se apartare de la justicia que es Cristo, no hay otra justicia. No hay otro medio de salvación. No hay otro camino. Gloria sea al Señor, en el cual podamos nosotros alcanzar salvación y el perdón de nuestros pecados. Dios bendiga, ¿cierto? Su preciosa palabra en esto y nos Amén. ayude al Señor para entender estas cosas tan maravillosas, ¿no? Diciendo el Señor a través de su preciosa palabra, gloria a Dios para siempre. Bendito Hay, mi hay, Dios. hay un mensaje, ¿cierto? Si no mal recuerdo, en Tesalonicense, ¿cierto? Bendito mi Dios. Hablando el Señor con respecto a estas cosas. Sí, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así el Señor de la siguiente manera. Voy a leer algunos versos. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado y hijo de perdición. Está hablando con respecto a la manifestación de Cristo. Diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado en medio, vale decir, la iglesia, la cual está llena del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, Gloria sea amén. al Señor. Y cuando la iglesia sea quitada, esta manifestación será nuevamente manifestada. Gloria sea al Señor. Amén. Diciendo el Señor en su palabra, ¿cierto? Para que nosotros tengamos cierto cuidado con respecto a estas cosas. Gloria sea al Señor. Diciendo así, pasamos ahora a 1 Tesalonicenses. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira,
No nos ha puesto Dios para pasar por la gran tribulación, No, Señor. sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabados al Señor. Así que, hermanos, no nos apartemos de la justicia que es de Cristo. No durmamos, velemos. Estemos en constante, cierto, clamor y estemos en constante oración, entendiendo estas cosas que el Señor en su misericordia nos ha dado, conforme a la misericordia, a la bondad y al amor de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que, como bien lo expresa, cierto, el apóstol Pablo a través de la carta a los tesalonicenses, expresando estas cosas tan maravillosas, el cual ciertamente nos son dadas a nosotros para nuestra bendición. Glorias al Señor. Así que bendiga Dios su palabra. Amén. Y ayúdenos al Señor a sostenernos firmes. Sí, Señor. Nuestra justicia, la justicia de Dios, es Cristo. Amén. Amén. Creamos en Él y aceptémosle de todo corazón. Bendito Vamos a mi orar Dios. dando gracias al Señor por su palabra. Amén. Amantísimo Dios, le damos las gracias, Dios. Señor, por su amor, por su bondad, por sus misericordias. Amén. Y rogamos, Señor, que en esta noche y tarde ya, Sí, Dios del Señor. cielo, usted nos bendiga, nos guarde y nos ayude a entender que usted es un Dios justo. También, Señor, santo. Y que, Señor amado, debemos, Señor, entender estas dos situaciones, Señor, que son y son parte del carácter soberano de Dios. Así Pero en es, esa Señor. santidad, Señor amado, que muchas veces condena al pecado, también está la justicia que nos ha sido dada por Cristo. Él, Señor, tomó nuestro lugar y satisfació, Señor, la pena del pecado, la muerte. Dio cumplimiento, Señor, a todas las cosas, porque para eso vino, para cumplir toda justicia. Y allí en el Calvario de la cruz, mi alma y la suya, mi hermano amado, fue salvada. Gracias, Señor, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Ahora, Señor, rogamos humildemente que nos bendiga a través de esta oración. Confesamos nuestro pecado. Perdona nuestros pecados de ignorancia, Señor. Perdona si hemos pecado. Lávanos con tu sangre preciosa y bendita y permite, Señor, que vivamos siempre reconciliados. Siempre, Señor, amado Dios, en comunión. Padre amado, nunca nos apartemos de ti. Seamos como el pámpano pegado a la vid. Amén. Gracias, Señor. Rogamos todas estas misericordias en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios Dios para para siempre. siempre. Sea el Señor grandemente bendecido en nuestros corazones. Voy a pedirle Amén. a nuestro pastor aquí Hasta todo el mensaje. para poder compartir algunos mensajes y luego, por supuesto, rogar la bendición. Dice un mensaje a nuestra hermana Janet. Dice: buenas tardes, mi pastor, que el Señor le bendiga y le dé la gracia y la sabiduría para predicar la palabra de hoy. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Janet, por su clamor, porque cuando veo ese clamor me siento tan apoyado, porque Sí, sé sí. que mis hermanos también están clamando para que el Señor me pueda usar. Mi amada hija Daniela también dice: amén, un gran corazón, Dios bendiga a Daniela, nuestra hermana María Asensio, nuestro hermano Sí, Leonardo, Señor. a mis amadas nietas Lorena, Camila, ¿cierto? El Señor les bendiga en grande manera. Amén. Nuestra amada pastora dice: Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en la hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios llene Sí, Señor. nuestros corazones y sea de mucha bendición para nuestras vidas la hermosa palabra de Dios, dice ella. Amén. Dios bendiga a nuestra amada pastora. Nuestra hermana Janet dice: amén. Gloria sea al Señor. Sí, Señor. Mi hija Yesenia dice: gracias, Señor, por tu hermoso perdón en nuestras vidas. Amén. Amén, dice nuestra pastora, y un amén grande. Dice: a la verdad que solo mi Señor perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, y solo Él me ha amado. Oh, qué amor tan grande e incomparable. Así Aleluya. es, Señor. Gloria Bendito sea mi al Señor. Dios. Nuestra hermana Patricia Urrea desde Nueva Imperial. Mis saludos cordiales, mi pastor. Bendiciones. Hermosa palabra. Gloria Sí, y Señor. honra a ti, Señor Jesús. Amén. Toda la honra, toda la gloria es para el Señor.
Amén. Dice nuestra hermana Patricia, amén. Mi hermana Soledad, también desde Forestal, Viña del Amén. Mar, ¿cierto? También allí un saludo grande para mi hermana Soledad. Un alma nueva en Cristo. Allí se está fortaleciendo a través de la palabra del Señor. Mire, en medio de esta pandemia, el Señor ha también cosechado. Sí, y esa Señor. cosecha bendita de ella es parte de nuestra hermana Soledad. Un saludo también para su compañero Horacio. El Sí, Señor Señor. les bendiga. Un abrazo fuerte, mi hermana Soledad. Y adelante. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Sí, mi y lo Dios. echó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Así Amén. que podamos vivir una vida desde ese momento nueva, cambiada, transformada por el Señor, Bendito sabiendo mi que Dios. grande es la misericordia de Dios. Nuestra hermana Margarita también nos manda un saludo, dice, Dios le guarde mis pastores en esta Así. tarde de servicio del Señor para aprender cada día de su hermosa palabra. Dice ella, un saludo también a mi hermana Margarita que en estos momentos Así está allá en es. Temuco, ¿cierto? Amén. Junto a nuestra hermana Charlie, a nuestra hermana Connie. ¿Es cierto? Un saludo para ustedes, un abrazo fuerte, Pablo. que estén bien. A Pablo también, ¿cierto? El Señor lo bendiga, lo guarde. Verdaderamente un gozo de poder llegar a través, ¿cierto? De este programa también al seno del hogar. Dios Amén. bendiga a mi hermana Margarita y la cuide el Señor allá en grande manera. Dice nuestra pastora, usted mi Señor es Dios justo y lleno de misericordia y amor perfecto. Un corazón nos manda y flores también nuestra hermana Soledad. Muchas Sí, gracias, Señor. mi hermana Soledad. Amén, gloria a Dios, dice mi hermana Margarita. Amén. Nuestra pastora dice, amén, gracias mi Señor por su hermosa palabra. Amén. Esos son más o menos algunos de los, podríamos decir, de los... Hermana Cristina Redondo. También Hermana tenemos- Cristina Verónica Redondo. No lo tengo yo, sale acá. Amén, dice nuestra pastora. Voy a tratar de buscar algunos otros mensajes que nos podrían haber El que llegado. me falta. Me voy a ir a mi Facebook. Aquí tengo 23 mensajes. No sé si estarán todos. A ver. Aquí está. Amén, gracias mi Señor por su hermosa palabra, dice nuestra amada pastora. Nuestra hermana Cristina también Arredondo, un saludo para ella, a su familia, ¿cierto? Especialmente también a nuestro pastor Omar, a quien también mando mis cariños, ¿cierto? Mis respetos. Dice saludo mi pastor Cancino, como siempre, un agrado oírle. Que mi Señor lo siga bendiciendo como hasta aquí lo ha hecho. Saludos a su esposa y siempre orando para que su ministerio sea grandemente bendecido. Amén. Gracias, mi amada hermana Cristina, que el Señor le bendiga grandemente y también un agrado poder leer sus mensajes, poder saber que también podemos estar en contacto después de tantos años, ¿no? Así es, sí. Nos conocimos jóvenes, allá en la juventud, cuando éramos todavía muy lolos y le servíamos al Señor. Y gracias a Dios esta amistad hermosa a través del tiempo se ha permanecido. Así que un abrazo fuerte, mi hermana Cristina. Yo le mando mis saludos cariñosos también. Dice nuestra hermana Yané que el Señor bendiga la palabra de hoy. Mi hermana Soledad dice, amén, gracias mi pastor por su palabra, Dios lo bendiga. Y a mi pastora Nancy, gracias, amén. Flores también manda Así nuestra hermana Soledad. Que Amén. el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, ¿cierto? Y añada grande bendición en cada uno de ellos. Amén. Bien, vamos llegando al final de nuestra reunión. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y podamos rogar la bendición. Amén. Amantísimo Dios, le Sí, damos gracias, Señor, en esta tarde, tarde de bendición, tarde de bondad, tarde de misericordia, Señor. tarde donde hemos hablado, Señor, de la justicia de Dios. Amén. Ayúdanos, Señor. Sabemos que, Dios mío, usted es un Dios justo, santo, pero a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que cumplió toda justicia Sí, Señor. y por pura gracia Bendito mi hemos Dios. sido salvados y perdonados. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Hoy día, ante tu presencia, tenemos que reconocer, Señor, todo te lo debemos, Señor. Así es. Gracias, mi Dios hermano. mío. Ruego que ahora usted nos mande bendecido y ponga esa bendición muy especial en nuestras vidas. Aleluya. Se lo rogamos todo en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Gloria Gloria a a Dios Dios. para siempre. Gracias también a mi esposa que me ha estado acompañando hoy día, ¿cierto? Ya que no hemos podido
quizás transmitir comúnmente de la forma que lo hacemos, a través del celular, que lo importante es que usted me escuche, Amén. no más allá. Y lo relevante es que podamos escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. El martes. Y el Dorcas. martes nos vemos en la clase de Dorcas a las 8 de la tarde. Amén. Luego el miércoles a las 8 de la tarde estaremos transmitiendo también el programa, ¿cierto?, Unificada en tu Hogar, donde predican los oficiales de la iglesia. Amén. Y el jueves, reunión general, donde lo espero para que escuchemos el mensaje de su palabra. Luego también el domingo, escuela dominical, 10 de la mañana. Lo invito. Están hermosas las escuelas dominicales. Amén. Y por supuesto, el domingo en la tarde, a las 7, ¿cierto?, el culto como hoy día. Así que un gran saludo a todos y cada uno, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Creo que hoy día, junto a mi esposa, nos hemos celebrado, Sí, sí. pero el gran amor de nuestra vida, el Sí. amado de nuestra alma, es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él no tenemos un día especial, sino que todos los días son para el Señor, ofrecerle nuestro cariño, nuestro amor. Dios nos bendiga. Vamos a terminar. Me despido en el nombre del Señor Jesús.